para continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos en la carta a Tito. Estamos estudiando toda la carta, todos los capítulos, en orden. Así que vamos a leer, invito a leer en Tito capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En la actualidad, el ministerio pastoral tiene mala fama entre las personas. Para muchos hoy en día, los pastores de las iglesias son básicamente perezosos que se aprovechan de la fe de las personas con el fin de obtener ganancia y lucro personal. Otras personas piensan que los pastores son hipócritas que tienen vidas licenciosas y que se aprovechan de su posición de autoridad para abusar del rebaño. Esa es en general la visión de la mayoría o de una gran parte de las personas hoy y de la sociedad. Lo triste es que muchos de los llamados pastores más visibles y famosos les dan la razón. La mayoría vive una vida de lujos, una vida de opulencia, afirman ser hijos del rey, mientras que los asistentes a las iglesias se hunden en la miseria. Por ejemplo, el patrimonio personal del teleevangelista de Estados Unidos, Kenneth Copeland, asciende a $760 millones. Una persona que vive de esta manera y que tiene un jet privado le da la razón a los que hablan acerca del ministerio pastoral. En el pasado quedaron aquellos días cuando los ministros, los pastores, eran miembros respetados y valiosos, no solo de las iglesias, sino de la comunidad en general. Anteriormente, cuando las personas tenían un hijo y decían, o el hijo decía, yo quiero ser ministro de la palabra, era algo loable, era algo muy bueno. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué hoy el ministerio pastoral tiene tan mala fama? La respuesta es clara. El declive del ministerio pastoral no es sino el resultado natural de desechar el consejo de Dios respecto a cuál debe ser el carácter de aquellos que están llamados a pastorear su iglesia. ¿Cómo llegamos aquí? Porque se desechó lo que Dios dice respecto a cómo debe ser el carácter de los pastores. Lo más preocupante de todo es que, como decíamos en nuestra enseñanza anterior, la salud espiritual de la iglesia local está directamente ligada a la piedad de sus líderes. Malos o descalificados pastores, iglesias débiles y propensas a la destrucción. En nuestra enseñanza anterior vimos cómo el apóstol Pablo manda a su discípulo Tito a corregir lo deficiente respecto a la doctrina de las iglesias que estaban ubicadas en Creta, pero también respecto al gobierno de las mismas. A partir del versículo 6, Pablo explicará más detalladamente entonces cuál es el carácter de los hombres que Dios llama a servirle en el ministerio pastoral. Hermanos, esto que vamos a estudiar hoy y en los próximos domingos, Dios mediante, y este sermón lleva por título el llamado pastoral,
Vamos a hablar del carácter. Esto que vamos a estudiar hoy y los próximos domingos es la radiografía, la hoja de ruta, el perfil, el checklist de lo que la iglesia local debe validar y debe buscar en aquellos que aspiran al ministerio. Hermanos, el Señor no nos dejó sin instrucción respecto a esto. ¿Quiénes deben ser los pastores de las iglesias locales? ¿De dónde nos vamos a inventar o de dónde vamos a sacar cómo debe ser el carácter de estos hombres? De ningún lado, sino de la palabra inspirada de Dios. Dios nos ha dejado claro cómo deben ser los varones llamados al ministerio. Así que al ser las Sagradas Escrituras nuestra regla de fe y conducta, debemos estar atentos a lo que habla el Señor en ese aspecto. Ya que el desechar estas instrucciones ha traído la situación que tenemos hoy. El desechar las instrucciones bíblicas respecto al ministerio pastoral ha traído vituperio al nombre del Señor, ha traído rechazo del evangelio por parte de los gentiles, ha traído rechazo al nombre de Cristo, ha traído declive del papel de la iglesia, ralentizando el avance del reino de Dios. O sea, el reino de Dios no ha avanzado más por causa del descuido del ministerio pastoral. Este es uno de los aspectos más importantes que debemos reformar en la iglesia. Como dijo el pastor Alexander Strauss, si la palabra de Dios no nos convence de la necesidad de regresar a la doctrina del gobierno de la iglesia a través de ancianos, nada lo hará. Nada lo hará. Así que por eso vamos a empezar a estudiar a partir de estos versos cuál debe ser el carácter del llamado pastoral. Y vamos a concentrarnos en el versículo 6. Leímos en la carta, estuvimos leyendo hasta el versículo 9, pero no vamos en la mañana de hoy a ver todo lo que está allí. Vamos a concentrarnos en el verso 6 y solo en la primera expresión. El que fuere irreprensible. El que fuere irreprensible. Allí vamos a concentrarnos. El llamado pastoral y la irreprensibilidad. Cuando hablamos del llamado pastoral, podemos definirlo como ese llamado soberano de Dios en Cristo que mediante el Espíritu Santo dota y cualifica a varones para que le sirvan de forma particular en el gobierno de la iglesia, orando, enseñando y pastoreando el rebaño. Hay un llamamiento general a la salvación para todos los creyentes, pero hay un llamamiento particular a ciertos varones para el servicio en el gobierno de la iglesia y en el ministerio pastoral. ¿Sí? Ahora, aunque aquí no aparece explícitamente en nuestro texto, en Tito, podríamos ver o podemos ver a través de un texto que podríamos llamar paralelo en Primera de Timoteo, podemos saber que este llamado pastoral está compuesto en relación a la persona de dos aspectos. El llamado pastoral en un varón de la iglesia está compuesto de dos aspectos. El deseo interno y el reconocimiento externo. ¿Sí? Son dos aspectos. Son dos caras de la misma moneda. Es decir, que ambas están presentes. El llamamiento interno, deseo interno y el reconocimiento externo. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1, que es un texto casi paralelo, no podemos decir que son paralelos porque son escritas dos cartas a dos personas distintas, pero son paralelas en el sentido del tema de lo que están hablando. Están hablando de lo mismo, cómo reconocer los pastores. En 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y recordemos que la palabra obispo es sinónima a pastor, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Noten esa palabra. Entonces lo primero que hay en el llamado al pastorado de un varón en la iglesia local es un deseo, un anhelo, un llamado interno en la persona. Entonces notemos que el llamado al liderazgo pastoral o al ministerio pastoral comienza con un deseo interno. Y ese deseo interno es una obra del Espíritu Santo.
Es una obra del Espíritu Santo. Te recordará que el apóstol Pablo dijo a los ancianos en Éfeso que el Espíritu Santo los había puesto, ¿sí? Y eso implica que este deseo no es generado de manera espontánea en el ser humano, ¿sí? No nace de él per se, sino que es puesto por el Espíritu Santo. Y este llamado interno es esencial para el ejercicio efectivo del liderazgo en la iglesia. Es decir, una persona que no anhele, no desee el ministerio pastoral, no puede estar ahí porque no ha sido llamado. Y no es que eso sea pecado, ¿sí? Que un varón diga, no, yo no siento llamado al ministerio pastoral, no es un pecado per se, ¿sí? Entonces, tiene que haber un llamado interno. Y estoy haciendo énfasis en esto, aunque en Tito, vuelvo y repito, no lo menciona, sino en Timoteo. Pero esto es importante, porque hay muchos varones, hermanos, que se pierden en el camino, porque no entienden esto. Y aquí hay un asunto importante que hay que entender. Y esto uno lo va comprendiendo con el tiempo. Esto no lo lee usted en los libros, pero es lo que enseña la Escritura. ¿Cuál es el punto? Si alguien ha sido llamado a ser pastor, no es algo que él deseó hacer. Él se vuelve consciente del llamado en su vida. Voy a explicar eso. Un pastor no deseó ser pastor siempre. ¿En qué sentido? Un pastor empezando porque primero hubo un tiempo en donde no era un creyente. O sea, él no nació ya siendo un creyente y desde el principio dijo, no, yo quiero ser pastor. No, él no procuró eso siempre, constantemente, sino que en el transcurso de su caminar en la fe va descubriendo, se va siendo consciente de ese llamado. Y esto es importante porque muchos varones se confunden con esto. Muchos varones dicen, pero ¿cómo así de repente se me ocurrió? No, él lo va descubriendo, ¿sí? El Señor lo va inquietando, el Espíritu Santo le va poniendo ese deseo y él poco a poco se va haciendo consciente de que ese llamado está allí. Pero luego tenemos, y aquí sí nos adentramos en nuestro texto, que no es suficiente con que un varón diga, yo quiero servir en esto, yo quiero ser pastor. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Eso es importante. Tiene que estar ambas cosas. Porque usted puede ver el carácter piadoso de un varón, pero no tiene deseo de ser pastor. Entonces, tiene que haber ambas cosas. Tiene que tener el anhelo, el deseo. Pero luego de que tiene el anhelo y el deseo, hay otra cosa que es necesaria. Hay un segundo aspecto que debe cumplirse respecto a esto, y es el reconocimiento externo. Y ese reconocimiento externo es realizado por la iglesia local en su conjunto. Hermanos, no es el mismo pastor el que dice, yo quiero ser pastor y yo cumplo con esto, con esto, con esto, con esto. No, él no se autovalida. Quien hace ese reconocimiento, quien dice efectivamente, este hombre cumple con esto, con esto, con esto, es la iglesia local en su conjunto. No es un miembro, no son dos, no es un grupito dentro de la iglesia local, es la iglesia local. Es la asamblea reunida. Es, pongamos una palabra metafórica, es la mente colectiva de la iglesia local la que hace este reconocimiento. Queriendo decir que no es una o dos o un grupo, ¿sí? Ellos son los que dicen. Notemos que esto es algo que no se puede pasar porque a Timoteo, Pablo le dice que es necesario, ¿sí? Si alguno anhela, bien, buena obra, pero es necesario. ¿Y cómo se lo dice a Tito? Le dice, el que fuere, nótese cómo comienza nuestro texto en versículo 6, el que fuere. ¿Cuál es la implicación de eso? Que el que no fuere, no puede. El que no fuere, pues no puede. Entonces es obligación el cumplimiento de estas instrucciones, el cumplimiento de estas cualificaciones. ¿Cuáles son las cualificaciones de carácter que debe tener un aspirante al ministerio pastoral? Las que están aquí. El mundo tiene sus propios estándares.
El mundo tiene sus propios estándares de grandeza, de lo que ellos piensan que debe ser una persona para ponerlo en cierta posición. El mundo tiene sus propios estándares de lo que ellos consideran para decir que alguien es importante, pero nada de eso tiene que ver con la Escritura. El mundo tiene sus estándares. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿Cuántos seguidores tiene en YouTube? Esos son los estándares del mundo. Es una persona importante. Aparece en televisión, esto, lo otro. Pero nada de eso tiene que ver con los estándares de la Biblia. ¿Sí? De hecho, en Marcos, el Evangelio de Marcos, en capítulo 10, verso 42, el Señor Jesucristo hace esta diferencia antitética. ¿Sí? Marcos 10, verso 42 dice: mas Jesús, llamándolos, él estaba hablando aquí con sus discípulos, mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí lo nota? ¿Cómo funciona el gobierno o la autoridad en los reinos de este mundo? De una manera. Pero en el reino de Cristo funciona de otra. Entonces los estándares, las cualificaciones son distintas. Son las que dice Dios. ¿Sí? Las iglesias hoy reconocen a sus pastores o colocan pastores de formas pragmáticas y no bíblicas, o en el peor de los casos, ni siquiera los reconocen. Ellos mismos se ponen. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de los criterios que usan las iglesias hoy para escoger pastores o para reconocer pastores? Porque hablan con elocuencia, porque tienen presencia, porque inspiran seriedad. ¿Sí? No, este hombre se viste con la camisa botonada hasta acá, se le ve serio, se le ve que inspira respeto. Ese es pastor. Es más, hay una expresión o un dicho coloquial, ¿no? Tiene pinta de pastor. Usted ve a una persona, y es más, usted puede hasta reconocer si tiene pinta de pastor pentecostal. Usted ve un hombre con pastones de colores, una camisa, unos colores así como, algunos tienen unos chalecos y una corbatica, o sea, hay como un estándar. Pero eso no es lo que dice la Escritura, no es ese tipo de cosas las que se ven. ¿Sí? Hay otras iglesias que escogen a sus pastores porque son teólogos. Hermanos, ningún seminario tiene el poder para producir pastores. Ningún seminario produce pastores. Entonces hay iglesias que llega el hombre con un diploma de un seminario teológico, ya, se graduó de pastor. ¿Es pastor? No, eso no es lo que dice la Biblia. Otros escogen pastores por su antigüedad. Son miembros ancianos en edad, ¿sí? Llevan ya tiempo en la iglesia, son los más maduros, son los más... Mire, esto es bien pragmático, hermano. Bien pragmático. Recuerdo en cierta ocasión, iglesia local reconociendo liderazgo y la iglesia tratando, ¿no?, de escoger varones aptos, y de repente el pastor de la iglesia decía: no, pero es que mira esos líderes, son muy jóvenes, necesitamos canas. Se necesitan canas ahí en ese liderazgo. Es decir, había que escoger un hombre mayor, un hombre de edad, solo porque era mayor. No, porque necesitamos canas, ¿no? Necesitamos sabiduría ya con los años, ¿no? Hermanos, no. No es así como la palabra de Dios nos llama a reconocer un liderazgo. Otros escogen varones porque leen mucho.
No, es que se la pasa leyendo y se leyó todos los tomos de la teología sistemática y se leyó. Eso no es lo que hace pastores. Otros son escogidos porque son importantes en el mundo. No, que este hombre trabaja en la alcaldía, que este hombre trabaja en tal posición, es rector de un colegio. O sea, escogen pastores por este tipo de cosas. Son importantes, tienen ciertas posiciones, están acostumbrados a hablar en recintos públicos. Hay otras iglesias, ¿no? Porque tienen dinero, tienen posesiones materiales, ¿no? Entonces hay que escoger. Otras iglesias ni siquiera los eligen, sino que los tienen porque otra iglesia o otros pastores se los imponen. Eso también es muy común hoy, ¿sí? La iglesia no tiene pastor, viene a otra iglesia y dice, bueno, este es. O se los cambian, los rotan. Hay iglesias que tienen unos criterios totalmente pragmáticos, como que, bueno, un pastor no debería demorar mucho en un lugar. Es sabio rotarlos. ¿De dónde salió eso? O sea, ¿de dónde salieron esas ideas? No es bueno que un pastor esté mucho tiempo en una iglesia, no. Entonces le damos 1 año, 2 años y después lo rotamos para que se refresque el liderazgo. ¿De dónde sale eso? Eso no es bíblico. Así que, hermanos, una aplicación clara para la iglesia es la siguiente. Debemos renunciar a nuestra propia sabiduría. Debemos renunciar a la imitación de los estándares del mundo y debemos atender el consejo de Dios para el establecimiento de ancianos. Debemos renunciar a nuestra sabiduría. Nosotros aquí, respecto a los criterios, respecto a las cualificaciones de los pastores para una iglesia, debemos afirmar a la ley y al testimonio. Eso es lo que debemos afirmar. Esto es importante. No podemos establecer ancianos de maneras pragmáticas, porque eso va a hacer mucho daño y no va a traer gloria a Dios. La iglesia debe buscar ver lo que Dios ve. Esto pasó, por ejemplo, aunque obviamente pues no se refiere al ministerio pastoral, pero sí se refiere al oficio real, un ejemplo bíblico que refuerza esto que estamos diciendo. Usted recordará el caso de Samuel, profeta Samuel. Resulta que el Señor había elegido a Saúl como rey, pero fue desechado por su pecado, por no obedecer a Dios, fue desechado del oficio real y no había rey en Israel. Y un día el Señor, nuestro Dios, le dice a Samuel, bueno, ¿y hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? ¿Tú no ves que yo lo deseché? Deja de estar llorando y ve, te ofrece sacrificio y yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y Saúl va, ¿sí? Y se encuentra con los hijos de Isaí. Y usted lee en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6, lo siguiente. Que vinieron los hijos de Isaí y de ahí va a salir el reemplazo de Saúl, el nuevo rey de Israel. Y Samuel, dice en primer libro de Samuel 16, 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Apenas lo vio, dijo, ese es. Este es el que el Señor ha llamado. ¿Y por qué dijo eso? El texto revela. Lo vio, permítame usar una palabra coloquial para que se entienda, lo vio pintoso. Él vio a Eliab y lo vio bien presentado, fornido, a los ojos, así lo vio. Y dijo, ese es. ¿Y qué le dice el Señor? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Imagínense cómo sería Eliab. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lo desecharon antes de ser escogido. ¿Y cuál es la instrucción del Señor? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Todas las maneras que acabamos de decir, cómo las iglesias escogen pastores, mirando lo que mira el ojo. Así es que los escogen, así es que los establecen. Pero Dios dice, no miren lo que mira el hombre. ¿Sí? Parafraseando, podríamos decirlo, miren lo que miro yo. El corazón. Y obviamente el corazón es una palabra que se usa en la Biblia para hablar de el carácter. Ustedes no deben mirar lo que ven los hombres. Ustedes no deben guiarse por lo que se ve externo. Deben mirar más allá. Deben mirar más allá. Pero entonces, ¿cómo la iglesia identifica lo que el Señor ha llamado? Esa es la pregunta, ¿cierto? Bueno, la respuesta simple y sencilla a la luz de ese texto, de que Jehová mira el corazón, es que se identifica por su carácter. Por su carácter. Y la palabra que resume cómo debe ser el carácter es la que Pablo le dice a Tito en nuestro texto. Irreprensible. ¿Cómo debe ser el carácter del aspirante al ministerio pastoral? Irreprensible. Irreprensible. Y aquí es donde la cosa se pone compleja. ¿Debe ser irreprensible? Nadie puede. El único que puede pastorear la iglesia local es el Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos entender lo que la Escritura quiere decir y nos enseña cuando habla de irreprensibilidad. Esta palabra irreprensible en nuestro texto es la palabra griega anenkletos, que literalmente significa que no puede ser agarrado. O sea, literalmente eso es lo que significa. Es alguien que no puede ser agarrado. Es, para que se entienda, una expresión muy coloquial que nosotros usamos, que es no hay por dónde cogerlo. Usted ve una persona y dice, nunca pierde, o sea, no hay por dónde agarrarlo, no hay por dónde cogerlo. ¿Sí? Entonces esta palabra literalmente da la idea de alguien que no puede ser incriminado, acusado, demandado, que no puede ser agarrado, no puede ser incriminado, es irreprochable. Y al leer esto, muchos varones salen corriendo al darse cuenta de sus pecados, de su debilidad y de sus faltas. Ellos dicen, yo no puedo, porque a mí sí me pueden agarrar, a mí sí me pueden acusar. Es por eso que es importante entender correctamente la expresión irreprensible. Irreprensible. Hermanos, aquí este es uno de los asuntos donde nos puede ayudar a entender, comprender primero qué nos significa, ¿sí? ¿Qué nos significa ser irreprensible? Y luego entendemos que sí es. Pero primero entendamos qué no es, ¿sí? Entonces, ser irreprensible no significa sin pecado. Eso es lo primero. Ser irreprensible no significa una persona inmaculada. El apóstol Juan, en su primera carta, dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Es decir, que todos los seres humanos tenemos pecado. Aún los que han sido salvados tienen pecado, cometen pecado. No practican el pecado, pero lo cometen o cometen pecados. ¿Sí? Quebrantan la ley de Dios en momentos. Ahora, ser irreprensible tampoco significa cierto tope o límite de santidad. Entonces, algunas personas razonan de esta manera. Bueno, está bien, reconocemos que no es que seas perfecto, pero hay que esperar que tengas el carácter de Moisés, y cuando tengas el carácter de Moisés, entonces puedes ser pastor. O vamos a esperar que tengas el carácter de Juan el Bautista. No, muy fuerte. Bueno, vamos a bajarlo, porque como Juan el Bautista no nació varón, entonces vamos a bajarlo a que tengas el carácter de Daniel, no sé, que tengas el carácter de Esdras, ¿sí? Que llegues al tope de alguno de los puritanos. Cuando llegue al tope,
de santidad de alguno de los puritanos. ¿Sí? Hermanos, el rey David fue llamado por Dios y tenía debilidades. Y no quiero hablar aquí del pecado escandaloso que él cometió, pero estoy hablando en general de que él tenía debilidades. Y se mencionan diversos pecados que cometió en la Biblia, hablando o dejando de lado el pecado más grave que cometió otras faltas. Faltas de sabiduría, faltas de discernimiento, faltas de acción, faltas de muchas cosas. ¿Sí? Pero aún así, tenía un carácter y tenía características que lo hacen catalogar como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Dios dice eso de él. Un hombre conforme a mi corazón. Entonces, hermano, ¿qué sí significa ser irreprensible? ¿Qué significa? Ok, sabemos que no es ser perfecto, que no es ser inmaculado, que no es no tener pecado, que no es tener X o Y nivel de santidad, pero entonces, ¿qué significa ser irreprensible? Bueno, ser irreprensible se refiere o significa mantener un estándar de conducta piadosa y ejemplar para la congregación. Mantener un estándar de conducta piadosa y ejemplar para la congregación. Estamos hablando de un carácter habitual y no accidental. Repito eso, es un carácter habitual. Es un hombre que procura vivir en obediencia a los mandamientos del Señor de manera habitual. Él peca, se arrepiente, confiesa, procura un crecimiento en la palabra del Señor y en la práctica de la piedad. Es una persona que busca crecer, que se le ve un crecimiento y que es ejemplo para la congregación. Eso es ser irreprensible. Es una persona que usted puede decir, se enojó ese día, pero usted no puede decir, es un hombre iracundo, por todo se enoja. Usted podrá decir, cometió una imprudencia, pero usted no puede decir, es imprudente. Todo el tiempo revelando las cosas, hablando lo que no debe. Usted puede decir, ese día hizo algo desordenado, pero no es una persona que no tiene ningún tipo de orden en su vida. Mira, ese hombre ese día no disciplinó a sus niños. No, pero ese hombre nunca disciplina a sus niños, no tiene nada que ver con la disciplina bíblica. No gobierna su casa. Espero que se esté entendiendo la idea. Una persona que procura, puede pecar, puede cometer pecado, pero usted puede ver un estándar, usted puede ver una habitualidad, una conducta, un caminar en los mandamientos del Señor, procurando crecer en su ley, procurando profundizar en esto y que es ejemplar para la congregación. Muchos hermanos dicen, no, mira, ese varón lee las escrituras, ese varón gobierna su casa, ese varón... Y vamos a ver en detalle cuáles son las características puntuales. Pero hay que aclarar algo, y esto es para la iglesia, y es que el llamado de mantener un estándar de conducta piadosa no es solo para los pastores, es para todos los creyentes. Todos los creyentes están llamados a ser santos. Todos los creyentes están llamados a mantener esa habitualidad, a mortificar sus pecados, a hacer morir las pasiones desordenadas, a vestirse del nuevo hombre. Todos los creyentes están llamados a eso. El problema o el asunto es que los pastores ejercerán influencia por su posición. Entonces, por eso están llamados a ser ejemplo. El pastor Henry Tolopilo decía en una enseñanza, ninguna iglesia avanza más allá que sus líderes. Ninguna iglesia. ¿Sí? Y lo leíamos en la escritura, ¿no? El pueblo será como el sacerdote. O sea, hasta donde se santifique, crezca y viva en piedad su liderazgo, pues así vivirá la iglesia.
Porque lamentablemente, y no debería ser así, nuestro pecado, el engaño del pecado y Satanás, que aprovecha para pescar en río revuelto, hace que uno piense de la siguiente manera: bueno, si el pastor hace eso, entonces está bien. Es lo mismo que los hijos, ¿no? Usted le puede decir a un hijo: coma verduras, las verduras son buenas para la salud, pero si ve que usted aparta la ensaladita, olvídese que no va a hacer eso. Porque ¿qué le va a decir? El papá me dice que esto es bueno, pero no lo hace él. Entonces no es bueno. Entonces lo que usted diga con sus palabras y lo niega con sus actos, eso no va a tener ningún peso. Entonces los pastores pueden pararse en un púlpito a predicar lo que quieran, pero si no son un ejemplo de vida de piedad, la iglesia no va a copiar. ¿Sí? Estoy seguro que a usted le ha pasado, ¿no? Que un pastor, un líder, un maestro enseña sobre algo y luego usted ve el ejemplo en la vida de él, usted se siente avergonzado de cosas, ¿no? Y usted, no, yo tengo que orar, yo tengo que mejorar esto. ¿Sí? Mire, para que entendamos correctamente este asunto, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos de lo que es ser irreprensible. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Job. ¿Sí? Job, en capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno dice: bueno, este hombre no pecaba. Obviamente sabemos que no es cierto, que sí pecaba, y que Dios lo trató, ¿no? Pero era irreprensible. Era irreprensible al punto que incluso él, el mismo Job, en capítulo 31, lo puede leer completico, un buen ejercicio, por ejemplo, para hoy. Usted puede leerlo completo, y en capítulo 31 Job dice, por ejemplo, que él hizo un pacto con sus ojos de no mirar a otras mujeres. ¿Sí? Dice que él procuraba apartarse de la mentira, que él se alejó del adulterio. No, Señor, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, él se apartó de eso. Se apartó de la avaricia. Si yo en algún momento dije al oro, mi esperanza eres tú, él se apartó de eso. Se apartó del trato injusto con sus siervos. Se apartó de la idolatría que reinaba en su tiempo. No, si yo miré la luna y besé mi mano, él era irreprensible, procuraba vivir, era temeroso del Señor. Mira, hacía sacrificio por sus hijos, porque por si de pronto sus hijos pecaron. Tremendo. Era un hombre muy temeroso del Señor. Hay otro ejemplo, el caso de Zacarías y su esposa en el Evangelio de Lucas. Este es interesante porque es un matrimonio, ¿sí? Ambos eran igual de piadosos. Dice en Lucas 1:5, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice en versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Ves? Aquí hay palabras que nos ayudan a entender qué es ser irreprensible. Miren lo que dice, andaban. Esto es un presente continuo. Estamos hablando de que ellos vivían mayormente de esa forma. Andaban irreprensibles. ¿Irreprensibles en qué? El texto dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el Señor le dio una revelación a Zacarías, no la creyó. Pecó y el Señor lo castigó dejándolo mudo. Entonces, ¿no era irreprensible? Sí era irreprensible. Y Job era irreprensible. Pero el Señor los trató y ellos pecaron, cometieron pecados. Pero ellos andaban irreprensibles. ¿Sí? Zacarías era un hombre de fe. Pero en ese momento dudó, pecó. Pero él normalmente andaba con fe. ¿Cómo lo sabemos? Pues uno, porque dice que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. Y dos, porque el ángel le dice, tus oraciones han sido oídas. O sea, que él oraba, él pedía, pero no tenía hijo, y él quería hijo, y él oraba. Entonces él era un hombre de fe, un hombre de oración, pero cuando llegó la respuesta, no la creyó. ¿Sí? Pero él era irreprensible. Otro ejemplo muy claro e ilustrativo es el de Daniel. ¿Sí? Mire, este ejemplo casa exactamente con lo que estamos diciendo de que no podía ser agarrado. En Daniel capítulo 6,
Daniel estaba ministrando sirviendo en el reino del rey Darío, en Daniel capítulo 6. Y entonces habían unos hombres que le tenían envidia porque había un espíritu en Daniel tremendo de sabiduría, de servicio, y entonces Darío dijo, no, te lo voy a poner sobre todo mi reino. Entonces habían unos hombres envidiosos y estos hombres dijeron, no, este hay que sacarlo del camino, como pasa hoy muchas veces en muchos ámbitos, en las empresas, en los trabajos, no, este hay que quitarlo de ahí. Entonces vamos a inventarle alguna cosa, vamos a inventarle una calumnia. Pero en principio no querían inventarle nada, lo que querían era agarrarlo en algo malo. Vamos a agarrarlo en algo malo y lo sacamos a la luz. Y dice en Daniel 6, verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, ellos estaban buscando agarrarlo robando, agarrarlo mintiendo, agarrarlo sobornando, agarrarlo haciendo algo. Miren, nosotros hiciéramos esto en los gobiernos actuales, agarraríamos rápido, ¿sí? O sea, no, vamos a ver si están adulterando contratos, vamos a ver si están haciendo algo en contra de la ley, porque dice que buscaban agarrarlo en algo relacionado al reino. Pero mire lo que dice el texto. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Intentaban ver qué estaba haciendo y no podían. ¿Y por qué no podían? Dice el texto. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sí lo ve? Irreprensible. No podían decir nada sobre él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel. Nótese la manera despectiva, ¿no? Como hablaban de él. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, no podemos agarrarlo por nada, entonces vamos a tener que inventar algo respecto a su fe. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Hicieron que el rey Darío firmara un decreto diciendo que todo el que adorara a otro Dios que no fuera los ídolos de ellos, pues había que castigarlo, ¿no? Y Daniel ya en esa ley, ya ahí sí, primero es la ley de Dios que la ley de los hombres, ¿sí? Entonces él obedecía a todo. Nótese que esto es importante, ¿no? Él no era rebelde contra el gobierno, más trabajaba en el gobierno y obedecía a todo siempre y cuando fuera conforme a la justicia. Pero apenas hubo algo que iba en contra de la fe, él dijo, no, esto no. ¿Sí? Entonces podemos entender, a la luz de estos ejemplos, que la irreprensibilidad se refiere no a la ausencia total del pecado, no a la perfección o a la cuasigloria, ¿no? Solamente vamos a reconocer pastores que tengan la valentía de Lutero, la teología de Calvino y la vida de oración de George Mueller. Si no, no. No se refiere a eso. La irreprensibilidad se refiere a un patrón de conducta personal y moral caracterizado por ajustarse a la ley de Dios y que no permite que haya una acusación en presente continuo. Es lo que les estoy diciendo. Cogió rabia un día el pastor. Yo me di cuenta porque hizo una cara tremenda. Pero no, él es iracundo. Constantemente está rabioso y eso no se le puede hablar. ¿Qué consejería vamos a pedir si eso no se le puede hablar a ese hombre porque se explota? Yo recuerdo una vez, tuvimos el caso, ¿no? Y teníamos un pastor que nosotros decíamos, teníamos miedo de pasarle una carta, pues nosotros decíamos, le pasamos esa carta y le da algo. Ese hombre es tan furioso que le puede dar algo cardíaco tremendo, ¿sí? Pero no, o sea, usted debe ver un varón que usted habla con alguien del trabajo de ese hombre. No, ese hombre trabaja bien, hace las cosas bien, procura, llega temprano, llega puntual, no se rebeldiza con su jefe, no es murmurador, no es chismoso. Usted habla con su familia, no. Este hombre es amoroso, es dedicado, provee, trabaja. Habla con los padres, no, él siempre me ha honrado, él siempre está pendiente, me ayuda, él esto, lo otro. ¿Sí? Se le olvidó que día es el día del amor y la amistad, pero él constantemente me llama. ¿Sí? Cosas así, pero no es un presente. No, ese hombre nunca me llama.
nunca me visita, nunca me ayuda. No honra a sus padres. Tiene vicios, no es dueño de sí mismo. No tiene discernimiento. Presente continuo. La irreprensibilidad se refiere entonces a un patrón de conducta personal y moral. ¿Respecto a qué? Pues respecto a la ley de Dios. Pero eso es algo muy general. Uno dice, bueno, sí, respecto a la ley de Dios. Pero lo vamos a ver detallado en los próximos domingos. Ahora, es necesario, le dice Pablo a Tito en verso 7 de este mismo texto, es necesario que el pastor sea irreprensible. ¿Por qué? Porque es administrador de Dios. Es administrador de Dios. Mira, usted ve, por ejemplo, permítame poner una ilustración. Recuerden que las ilustraciones son solo eso, ¿no? Ilustración. Usted recordará, o usted ve, que hay empresas o compañías que cuando contratan a una persona, se requiere que esa persona cumpla ciertos estándares o requisitos que muestren los valores y los principios de esa compañía. Usted ve, por ejemplo, que excelente presentación personal, tienen que usar un lenguaje así asado, tienen que hacer las cosas así asado, porque el que no hace eso no representa a la empresa. ¿Sí? Bueno, los pastores, hermanos, deben ser irreprensibles, porque ellos son imitadores de Cristo, que es el príncipe de los pastores y quien fue sin pecado. El pastor debe dar testimonio de Cristo y de su carácter. Por eso debe ser irreprensible. Pero los creyentes también deben dar testimonio de Cristo y de su carácter. Así que el llamado y la irreprensibilidad no es solamente para los pastores, pero en ellos es necesaria para efectos del servicio que hacen, porque ejercen influencia en la congregación. Entonces, teniendo claro lo que significa la irreprensibilidad, entendemos entonces lo siguiente. Esta palabra no es sino el resumen de todas las cualificaciones que siguen. Es el colorario. Sí, debe ser irreprensible. Y entonces hay una pregunta natural. ¿Irreprensible en qué? Bueno, todo lo que sigue. Irreprensible en esto, en esto, en esto, en esto. Que es lo que vamos a estar viendo a detalle en los próximos domingos. La irreprensibilidad tiene áreas o ámbitos en la vida. Y es ahí donde debemos verla. En el ámbito personal, en el ámbito del hogar, en diversos ámbitos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a ver la irreprensibilidad. Y estos son los puntos que empezaremos a ver el domingo próximo. Unas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, debemos orar para que el Señor levante más varones irreprensibles. Y con deseos, con anhelo, por el ministerio, ¿no? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y además de eso, debemos orar para que el Señor nos ayude a crecer en un carácter y vida irreprensibles. Nosotros también estamos llamados a esto, ¿sí? A procurar vivir en el temor de Dios, a procurar vivir en la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿sí? También debemos orar por discernimiento, para ver con objetividad estos asuntos. Que cuando estemos en algún proceso de establecimiento de pastores, seamos objetivos. ¿Sí? Si tenemos un manual, debemos ser objetivos, no podemos ser subjetivos. Ese hermano no me cae bien, que ese hermano me cae mal, que ese hermano no me saludó, entonces no voy a votar por él. No, tenemos que ser objetivos. Objetivos. ¿Sí? Entonces necesitamos un discernimiento santificado para estos asuntos. Y sobre todas las cosas, debemos orar para que la gracia de Dios bendiga a varones y les permita ser irreprensibles, porque ningún varón ni ningún miembro puede ser irreprensible fuera de la gracia santificadora de Dios. Entonces necesitamos al Señor, ¿sí?
Necesitamos al autor y al consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, que por su Espíritu obre en nosotros y que obre en los varones que están aspirando al ministerio pastoral para que puedan ser realmente hallados irreprensibles. Estos son dones, estos son regalos, esto es una obra del Señor en donde toda la gloria se la lleva a Él. Nadie es irreprensible por sí mismo. Así que el Señor nos ayuda a entender y a aplicar todas estas cosas.